Nuestra juventud es muy audiovisual, es muy tecnológica y busca eso porque además no es un fenómeno solo de Cuba, es un fenómeno del mundo entero. A las tecnologías no hay que tenerle miedo, es lo mejor que nos ha pasado. Nuestra sociedad actualmente está bien preparada para un acceso masivo a la tecnología. Si el acceso a Internet reproduce desigualdades, terminará multiplicando desigualdades. Capacidades sobran. Lo que pasa es que quizás los recursos, la manera de acceder a Internet que hoy tiene el país, quizás no es la más efectiva. Podemos decir que TEISA tiene la intención de llegar a toda la población que tenga acceso a este tipo de servicios. Es una necesidad que y el mundo se mueve en ese sentido y debemos insertarnos. Todavía no es suficiente, realmente la sociedad cubana necesita informatizarse. Y hoy en día la forma de lograr eso es precisamente con una informatización cada vez más masiva, cada vez más segura, cada vez más inclusiva. El desarrollo de las infocomunicaciones avanza a un ritmo vertiginoso. El acceso a la información es cada vez más extensivo y participativo. En una sociedad informatizada se dinamizan los trámites de todo tipo, lo que hace más fácil y llevadera la vida de los ciudadanos. Una sociedad informatizada es una sociedad conectada y es una sociedad organizada. La sociedad contemporánea, sin el uso de las tecnologías, de la información y de las comunicaciones, no es posible. Es decir, la sociedad contemporánea está basada, está implementada, está basificada en esas tecnologías. Por ejemplo, los procesos productivos hoy en día, la inmensa mayoría están automatizados. Es decir, lograr niveles de eficiencia que permitan grandes producciones no pueden lograrse si tú no tienes automatizados los procesos productivos. No es solamente que las personas tengan internet en la casa, que llegará. Si cuando tengan internet en la casa no tienen servicios a los cuales acceder, realmente estamos diciendo que las personas tienen internet en la casa, pero no estamos hablando de una sociedad informatizada. Toda la información académica, los libros de texto, las leyes y el patrimonio histórico pueden estar disponibles para todos los ciudadanos todo el tiempo. Cualquier persona puede mantenerse comunicada con sus familiares, amigos y colegas de trabajo las 24 horas del día. Lo anterior es una pequeña parte de lo que son capaces las tecnologías de la informática y las comunicaciones. La informatización segura de la sociedad cubana es un proceso que debe lograr mayor eficiencia en la gestión de las organizaciones políticas, gubernamentales, estatales y de masas en el país, así como lograr una mayor calidad de vida en los ciudadanos. Esto debe ser de una forma ordenada, regulada y logrando un acceso seguro a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo perfectamente pudiera tener todo el itinerario de los ferrocarriles, pudiera tener la salida y la llegada de las aeronaves, pudiera tener horarios de carteleras de espectáculos culturales. La vida en el mundo contemporáneo es imposible sin explotar las ventajas de los medios informáticos y tecnológicos más actuales. Además, las dinámicas públicas se vuelven más eficientes con una mayor conectividad entre los distintos elementos de la sociedad y una mayor educación por parte de los ciudadanos. En los últimos tiempos, Cuba ha dado pasos de avance hacia la informatización y la seguridad del espacio cibernético nacional. En este momento lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la infraestructura. Es decir, no podemos desarrollar servicios de este tipo si tú no tienes una infraestructura. La infraestructura tiene varias partes. Una primera parte es desarrollar, digamos, los nodos troncales, es decir, los centros de datos, los grandes centros de comunicación. Esto tiene una segunda parte que quizás es la más visible, y es cómo llegar al ciudadano. En este año, TEISA está haciendo una fuerte inversión en crear la infraestructura necesaria para el acceso pleno Wi-Fi a Internet. Hoy, el país cuenta con casi 3 millones de usuarios con acceso a las redes, que incluyen plataformas institucionales, correos electrónicos e Internet. En los últimos tiempos, la empresa de telecomunicaciones de Cuba ha ampliado sus servicios a la población. Actualmente, en el país existen 2,5 millones de usuarios de telefonía celular y 154 salas de navegación de Internet. Hay una intención fuerte de la empresa de implementar acceso en todas las capitales provinciales y en La Habana de este tipo de acceso para poder diversificar y ampliar la accesibilidad de las personas, ya no sea por las propias salas, sino utilizando esta tecnología que es mucho más viable
menos costosa, es decir, desde el punto de vista del cliente, él pone su equipo, es decir, su propio equipo. Estamos hablando de áreas públicas de 1 a 2 puntos por provincia y más de 10 puntos en La Habana, donde estamos buscando lugares donde haya alta concentración de personas o donde las personas hagan una estancia prolongada del tiempo. Además, se implementó la opción de correo electrónico para teléfonos móviles, empleado por más de 500.000 de usuarios. Sin embargo, aún no es suficiente. Las posibilidades que brinda una informatización masiva de la sociedad incluyen una ampliación en la cantidad y calidad de los servicios, así como su abaratamiento. En las salas de navegación que aperturamos hemos mantenido calidad de servicio. Las personas se quejan mucho del precio todavía, que es caro, pero sin embargo plantean que la calidad de servicio es muy buena. Entonces es tratar de mantener esa calidad de servicio sobre la infraestructura de Wi-Fi, que a la medida que los usuarios vayan creciendo y la infraestructura vaya creciendo también, va disminuyendo los precios, porque hay un factor de economía ahí que mueve la cantidad de usuarios a partir de la demanda que tú tienes, es decir, y vas moviendo, respetando la calidad del servicio, siempre respetando la calidad del servicio. Yo creo que actualmente el mundo gira alrededor de la tecnología y Cuba, como parte del mundo, no puede estar exento a esto. Las limitaciones del acceso a Internet pasan por un elemento económico, porque también se podría decir que en Cuba se ha querido limitar el acceso de los cubanos a la telefonía. Y vuelvo al ejemplo que te decía ahorita, porque hay muchas personas en Cuba que no tienen teléfono. ¿Y por qué las personas en Cuba no tienen teléfono? ¿Porque no se quiera que hablen o porque no hay la posibilidad financiera y económica del equipamiento, del cableado para llegar a la casa? A ver, hoy la telefonía móvil trabaja en una norma, vamos a llamarlo, que se le conoce como la norma 2G o llega hasta la norma 2.75 que se le conoce como H. Para llegar a una estructura de mayor calidad de servicio tienes que migrar o implementar una norma que se conoce como la 3G, que es una tercera generación de la red celular, que permite ya manejar mejores prestaciones de tráfico y permite navegar en la web. Entonces, para poder llegar a ese tipo de servicio hay que migrar a 3G, donde en La Habana ya, la parte norte de La Habana, tiene 3G. Y de manera escalonada, este año debe cubrirse La Habana completa. Por otra parte, la televisión digital terrestre ya es una realidad que alcanza toda la provincia de La Habana, las cabeceras provinciales y algunos municipios cercanos. Las ondas de la televisión digital se pueden dividir en dos partes. Una hacia el usuario final, donde el usuario final interactúa ahora con un receptor de televisión que no solo le permite ver la televisión con mejor calidad, sino que también incorpora otros servicios como la radio en un mismo equipo, y servicios de datos, servicios donde, que eso sí es lo más novedoso, servicios de valor agregado, donde se pueden poner información, noticias y utilizar también lo que se conoce como guía de programación, donde el usuario puede ver la guía hasta una semana. El reto fundamental en esta materia se encuentra en la instalación de más transmisores para abarcar una mayor área y la distribución de las cajas decodificadoras de la señal. La caja decodificadora es lo que permite tener interfaz entre la señal que transmitimos nosotros y el receptor de televisión. O sea, se usa la caja en el mundo, se usó la caja porque es la forma más fácil, o sea, la forma más barata de que el usuario final pueda tener acceso a servicios. Porque si tuviera que cambiar el televisor, a lo mejor el televisor fue una inversión que uno hizo de pocos años, que está en buen estado, y no tendrías con la caja que cambiar esa inversión, utilizarías el televisor existente. Tenemos en estos momentos 250.000 de personas, o sea, 250.000 personas que tienen en estos momentos receptores de televisión digital. Lejos de encerrar a la nación, se busca potenciar la cooperación internacional en este sentido. Nosotros somos 11 millones de cubanos, de 500 que hablan nuestra lengua. En nuestro camino, como siempre hemos visto con claridad cuando muy pocos lo veían, es la integración. La integración con los que son como nosotros, para que los dueños del mundo no nos traigan. Ni política, ni económica, ni culturalmente. A la par de esto, el país avanza en la creación de la infraestructura y el marco legal e institucional que garanticen el desarrollo viable de la informatización de la sociedad cubana. ¿De qué depende eso? De muchas cosas. En primer lugar, tecnología.
políticas públicas que desarrollen tecnología en el país, y yo creo que hay algunos avances que apuntan un camino que se va recorriendo, todavía lentamente, todavía tiene que avanzar, pero un camino que se va recorriendo. ¿De qué depende eso? De utilizar a los jóvenes también, hacerlos participar en la batalla política, que los jóvenes tengan un protagonismo en esa batalla política, que se apropien de las tecnologías, que nuestras universidades sirvan para que los jóvenes se apropien de las tecnologías y vayan desarrollando una conciencia política, una cultura política que les permita poner las tecnologías en función y al servicio de un modelo de desarrollo. Si hablamos de la internet de los maestros, por ejemplo, que en Cuba el 97% de las escuelas hoy, lamentablemente, y fruto de limitaciones que son conocidas, no tiene internet. Aunque la tienen sí las universidades, ahorita hablábamos de los médicos, para su formación, los centros científicos. Entonces, bueno, estaríamos empoderando a los mejores ciudadanos de este país, a los que forman a los mejores ciudadanos de este país, a los que abren todos los días, garantizan que los niños de este país no estén en la calle, a los maestros, correcto. Si tenemos internet para los médicos, correcto. Si tenemos internet para potenciar y renovar el sistema de organizaciones sociales y de masas del país, el sistema del poder popular, por ejemplo, un delegado del poder popular con un correo electrónico, ¿cuánto potenciaría su gestión? Queremos tener la internet para la sociedad que queremos construir, no la internet a imagen y semejanza de otras sociedades que obviamente han fracasado. En empoderar al ser humano, donde vemos que hay violencia, que hay discriminación, que hay sexismo, y todas estas herramientas lo que han hecho es potenciar esas situaciones. A partir de enero de 2012 comenzó a materializarse la Red Cuba. Está concebida para cohesionar las acciones que llevan a cabo diferentes entidades cubanas, lo que traerá ventajas de compatibilidad, comunicación y seguridad en este campo. El concepto del proyecto que hoy en día se codifica, se conoce como Red Cuba, lo que está buscando es eso. Es decir, las redes de comunicaciones, las redes de telecomunicaciones que existen hoy en día de los diferentes organismos, que es otro problema que tenemos, no se comunican entre sí. Por lo tanto, una cosa que hay que lograr es que las redes de telecomunicación, los diferentes organismos, las redes propias que se les dice, tengan intercambio. Su objetivo no es limitar el acceso de los cubanos a Internet, sino encauzar en la web todos aquellos contenidos y servicios digitales generados en el país para hacerlos más viables y accesibles a las personas. ¿Por qué cuando yo busque, digamos, un contenido como José Martí, la primera o la segunda referencia que me aparezca sea la de un sitio norteamericano? ¿Y por qué la primera referencia no es el Centro de Estudios José Martí o la Biblioteca Nacional? Estoy hablando en el entorno de punto seguro, ¿ok? Entonces, evidentemente hay que fortalecer la industria nacional. Y en la medida en que nosotros tengamos una industria nacional sólida, una industria nacional fuerte, podremos hablar de independencia tecnológica. En la sociedad contemporánea y en el mundo que se nos avecine cada vez más, solamente se va a respetar y solamente va a tener lugar el que sea independiente tecnológicamente y el que sea independiente desde el punto de vista del conocimiento. Cuaba consiste en un grupo de proyectos informáticos asociados a Joven Club, donde Cuaba es la rama principal, donde se agrupan proyectos como una red social denominada La Tendedera, disponible hoy desde Joven Club. Sí, satisface nuestras necesidades porque ahí, además de conocer a otras personas, podemos compartir nuestras opiniones, conocer gustos de otras personas. La Tendedera es un sitio para un sitio web para subir imágenes. Se descarga mayormente para abastecer las necesidades de los jóvenes como nosotros, de utilizar la red como un sitio web en las descargas de imágenes, artículos, fotos, etc. Mayormente es la comunicación que se utiliza entre todos, además de ser un sitio web, mayormente nosotros lo utilizamos para planificar salidas, es decir, entre varias amistades, planificar un sitio específico en donde las cuales nos podemos orgullecer entre nosotros mismos y hablar de esos mismos temas. Además de eso, incluye una plataforma de blog denominada Reflejos. La misma ya está abierta para diferentes redes del país desde un centro de datos nacional, como por ejemplo el Centro de Información para la Prensa, es decir, la parte de los periodistas. Se encuentra abierta para las redes de educación superior, para las redes de educación. Incluye una plataforma de microblogging o un sistema de microblogging
que es algo similar a lo que funciona hoy como Twitter a nivel mundial y que simplemente se denomina Pitazo. Es una versión donde se puede incluir mensajes cortos de 140 caracteres y que podrá ser usado desde cualquier punto de conexión del país. Para que esto sea tangible en la vida de los ciudadanos, se han de tomar medidas que incluyan investigación, desarrollo, actualización tecnológica de la infraestructura y la creación de recursos humanos. Para lograr que el mejoramiento de las infocomunicaciones ocurra de un modo ordenado, eficiente y seguro, se deben hacer las leyes que los regulen y crear programas propios que faciliten el gobierno electrónico y un modelo de negocios independiente. Las estrategias han de centrarse en la mejoría integral de la vida de los ciudadanos. Todo lo anterior debe ocurrir basado en los principios de sostenibilidad y cooperación internacional. Se firmaron acuerdos gubernamentales con Rusia y China durante las visitas de sus presidentes al país. El hecho de que el convenio con China sea el primero de este tipo rubricado por el gigante asiático demuestra la importancia que esa nación otorga al papel de Cuba en el área internacional. Durante las sesiones de trabajo entre expertos de China y Cuba, se han elaborado propuestas como el establecimiento de un mecanismo de cooperación bilateral en materia de informatización y ciberseguridad. Se evalúa la factibilidad de crear en la isla caribeña fábricas de dispositivos informáticos como tabletas y teléfonos celulares. Se planea transferir tecnología en equipamiento especializado en materia de seguridad informática. Se proyecta la creación en suelo cubano de un centro regional de formación y certificación de expertos en ciberseguridad, el equipamiento de 4 laboratorios especializados en la temática, el desarrollo de pruebas piloto para el acceso inalámbrico a servicios de telecomunicaciones, la implementación de un proyecto a pequeña escala de una ciudad inteligente para la cual se propuso a la Universidad de Ciencias Informáticas y potenciar el desarrollo de las fuerzas técnicas. Además de las facilidades para comunicarse, el desenvolvimiento dinámico de la vida diaria y el acceso a la información y la cultura que una sociedad informatizada brinda a los ciudadanos, también permite la automatización de sectores claves de la infraestructura y la economía del país, como el financiero bancario, el electroenergético, las transportaciones y proyectos de desarrollo a gran escala, como la Zona Especial de Desarrollo Económico del Mariel y el Polo Petroquímico de Cienfuegos. Para que todo esto ocurra sin consecuencias negativas para las personas y la integridad del país, la informatización de la sociedad cubana debe llevarse a cabo aparejada de la creación de medidas y estructuras de seguridad para prevenir y enfrentar ataques cibernéticos desde el exterior que cada año se cuentan por miles y que buscan obtener información sensible o entorpecer el trabajo de las redes tecnológicas cubanas y de terceros países. En el 2014 se vio un incremento considerable en la cantidad de incidentes de seguridad reportados o detectados por la oficina, donde juega un papel fundamental, entre los 3 primeros se encuentra el envío indiscriminado de spam. O sea, en recepción de correo que usted no demanda. Otro incidente que se ha incrementado últimamente en los últimos años es las redes gourmetizadas. Que es el caso cuando una red, aprovechando las vulnerabilidades en cualquiera de los servicios que usted implementa, o sea, alguien desde el exterior aprovecha, se da cuenta que a usted le falta algún parche de seguridad o tiene mal configurado el servicio, se basa en eso, aprovecha esa vulnerabilidad y desde su red ataca a otras redes. La máxima instancia del partido conduce el proceso de la informatización de la sociedad, establece las bases para lograrla y define un sistema de seguridad nacional para garantizar la participación activa de los componentes que intervienen en la sociedad cubana. Recientemente se creó el Centro de Seguridad del Ciberespacio que supervisa el espacio cibernético cubano para prevenir la actividad enemiga, delictiva y nociva, así como los riesgos del empleo inadecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. No debemos ser ingenuos en este sentido, dado que Internet se ha convertido en el principal teatro de operaciones para la lucha cibernética, cibernauta, por llamarla de alguna manera. Con los recientes acontecimientos, las últimas noticias que han ocurrido, aún más tenemos que reforzar la vigilancia y la seguridad en este escenario. Por tanto, cualquier medida de seguridad que nosotros tomemos para proteger la información y las aplicaciones que tengamos en la nube nunca van a estar de más. La informatización de la sociedad va a redundarle en una mejor eficiencia de nuestras organizaciones, nuestras instituciones,
y una mayor satisfacción del ciudadano ante los trámites o otros elementos que tengan que interactuar con la sociedad. Ya el país ha empezado a dar los pasos, el nuevo documento de identidad es un paso importante, la modernización también del pasaporte que tuvimos previamente para los documentos de viaje es un paso importante para todas estas cosas, porque todo pasa por el fortalecimiento de la identidad del ciudadano, la certificación de la identidad del ciudadano, la veracidad de la información con la que cuentan nuestros registros, y ese es un reto que tenemos que mantener, que es la calidad de toda esa información, cómo la mantenemos, cómo logramos que todo ese volumen de información que se va generando por toda la información de la sociedad tenga calidad, tenga controles estrictos de calidad, de revisión, de supervisión, y que el ciudadano pueda, a partir de todo este proceso, confiar en las instituciones, confiar en el proceso de informatización del país. Se desarrollan investigaciones propias, con algoritmos propios, con los que estamos haciendo estos nuevos productos, por lo tanto nos da cierta independencia tecnológica de lo que estamos haciendo y cierta seguridad de que las cosas que estamos utilizando en estos temas tan delicados como es la identidad del ciudadano está desarrollado con algoritmos y conocimiento generado por nuestros investigadores y nuestros doctores en el país. En el contexto mundial actual, la informatización de la sociedad es cada vez menos una opción y cada vez más una necesidad. Más temprano que tarde se ha de lograr un acceso generalizado y de calidad a la autopista de la información. El uso masivo de las infocomunicaciones posibilita la formación de un ciudadano más participativo, preparado, culto y productivo. Aunque se han hecho esfuerzos para brindar estos servicios al mundo académico e investigativo, el objetivo debe ser llevar las tecnologías de la informatización y las comunicaciones a cada hogar y a cada espacio público. Esto debe lograrse en correspondencia con los principios de la revolución de acceso generalizado a la educación, la información y la cultura, evitando flagelos que azotan a los países en vías de desarrollo, donde la brecha digital separa a los más pobres del acceso a la tecnología, a pesar de que en muchos de esos países la infraestructura está creada. Nosotros yo creo que tenemos una doctrina de la Revolución Cubana de democratización de la cultura, de democratización del conocimiento. Y la Internet que tengamos tiene que ser una expresión de eso, una cultura de la igualdad política de los ciudadanos. Es decir, estamos luchando, estamos apostando por un socialismo próspero y sostenible. Ese socialismo próspero y sostenible es la única base que tiene, la única posibilidad es una economía basada en el conocimiento. Es decir, Cuba, por sus características, no es un país con una gran extensión territorial, no es un país con una gran cantidad de recursos materiales, no es un país con una gran población que pueda desarrollar otras cosas. Sin embargo, el nivel de recursos que tenemos desde el punto de vista del capital humano creado por la revolución en 55 años es significativo. Tenemos más de 1 millón de universitarios y eso perfectamente nos permite dar el salto que se quiere dar. Y ese salto, sin las tecnologías de la información y las comunicaciones en día, no diría imposible, pero sí te puedo decir que sería muy difícil. Entonces, la intención es llegar a la población con ampliar la sala, que es la primera opción, porque todo el mundo no tiene computadora, ni tiene dispositivos para hacerlo. Entonces, hay que tratar de ampliar la sala para acercar más servicio a las personas. Ampliar, es decir, implementar redes Wi-Fi en todas las, si saturar la red, en el sentido, saturar las áreas, que tengamos personas con mucho tiempo de estancias prolongadas o cuando se reúnen las personas, es decir, llegar con ADSL a las casas, si también tenemos esa intención. En este momento estamos, te explicaba anteriormente, estábamos haciendo un levantamiento de los padres que tengan esas calidades de servicio que puedan prestarse para este tipo de servicios. Y utilizar también la telefonía celular para el acceso. Es decir, hay esas 3 o esas 4 intenciones de TELSA, es decir, sostenidas, es decir, como objetivos fuertes de TELSA en llegar a toda la población de alguna manera. Es decir, por esas 4 o 5 vías que te explico. A las tecnologías no hay que tenerle miedo, es lo mejor que nos ha pasado. Nuestra sociedad actualmente está bien preparada para un acceso masivo a la tecnología. Es una herramienta que le permite a los países pobres como el nuestro acceder al conocimiento, acceder a la economía, acceder a un entorno de globalización como nunca antes. Tenemos que crear los Telesur de Internet. Tenemos que crear el Telesur del entretenimiento, el Telesur de los contenidos para niños. Tenemos que crear el Telesur de las telenovelas, de los dramatizados de nuestros países, de nuestro cine, de nuestra música.
Y todo eso tiene que tener una expresión en Internet. Y todo ese material tiene que estar en Internet accesible en nuestros países a bajo costo. La voluntad del Estado cubano y del gobierno cubano es mantener los altos niveles de educación, los altos niveles de preparación que se tienen, y hoy en día de la forma de lograr eso es precisamente con una informatización cada vez más masiva, cada vez más segura, cada vez más inclusiva. En las universidades, una de las asignaturas que como fuerza se da en la informática, se abrió una universidad de ciencias de informática que gradúa que ha graduado hasta este minuto miles de ingenieros que están distribuidos por todo el país, replicando sus conocimientos en su radio de acción. Sin duda alguna, hoy la sociedad cubana está lista para acceder a la red de red y además hacerla con responsabilidad. Pero hay que saber colarse en las rendijas y hay que tener sentido político para advertir dónde están las fisuras que permiten comunicar el modelo de desarrollo, el proyecto político que la Revolución Cubana constituye. El ideal es que todo cubano esté en Internet. Más allá del impacto positivo que a corto plazo tendría para el desarrollo económico del país, garantizar un acceso barato y de calidad a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones a la mayor cantidad de personas posibles es imperante, pues constituye una necesidad creciente para ellas y un servicio fundamental en las sociedades actuales para el bienestar de los ciudadanos. Los retos que esto supone en materia económica y para la seguridad del ciberespacio cubano son innegables, pero el país tiene el potencial necesario para enfrentarlos. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Cuba se encuentra en el lugar cimero entre las habilidades potenciales de sus ciudadanos para el empleo de las nuevas tecnologías. Contradictoriamente, el país se ubica entre los últimos en su uso. El Estado y el gobierno implementan las medidas para dar aplicación real a todo ese capital humano formado por la revolución y que ahora no se explota al máximo, para que Cuba sea, como dijera el comandante en jefe, un país de hombres de ciencia.